En el año 2001, el director y productor Peter Jackson alcanzó la cima del éxito con su adaptación de El Señor de los Anillos. Sin embargo, durante varias décadas atrás, fueron muchos los visionarios que trataron de llevar al cine a la famosa trilogía de John Ronald Tolkien, incluyendo a la banda más aclamada e influyente de la historia. Para mediados de la década de los años 60, The Beatles era la agrupación más aclamada y exitosa del momento. Además, tenían un contrato firmado con la compañía United Artists para la filmación de 3 películas. La primera de ellas, A Hard Day's Night, fue lanzada en 1964 en plena explosión de la Beatlemanía, logrando el éxito de taquilla y en crítica, e incluso a la nominación del Oscar de la Academia por Mejor Guión y Mejor Banda Sonora. Para 1965, estrenan su segunda película, Help, que también fue un éxito pero no al nivel de Hardest Night. Ambas películas fueron dirigidas por Richard Lester, futuro director de Superman. Let me take you down. Hasta este entonces, The Beatles aún debía completar su contrato con United Artists y filmar su tercera película. Durante este periodo, la banda ya estaba sumergida en la etapa experimental y vanguardista de su carrera, por lo que deciden apostar a un plan ambicioso para su tercera incursión cinematográfica. Este plan era nada más y nada menos que la adaptación al cine de la novela de fantasía épica de John Ronald Tolkien, El Señor de los Anillos, publicada en 1954 y considerada por muchos como la gran creación literaria del Reino Unido en la historia. El proyecto está impulsado principalmente por John Lennon, quien estaba convencido de que necesitaría a un director visionario y con la pericia en técnicas narrativas y efectos especiales, por lo que decide contactar a Stanley Kubrick y le ofrece dirigir la película. Para este entonces, Stanley Kubrick ya había logrado varios éxitos en la gran pantalla, entre ellos el drama histórico Espartaco y la comedia de humor negro Dr. Strangelove. A pesar de esto, Kubrick rechaza la oferta de Lennon, explicándole que le parecía demasiado complejo adaptar la inmensidad de la novela a un trabajo cinematográfico. Además, en ese momento Stanley Kubrick ya estaba totalmente concentrado en el trabajo más ambicioso de su carrera, 2001 Odisea del Espacio, que se convertirá en una película de culto y de inspiración para futuros directores como George Lucas, Steven Spielberg, entre otros. A pesar de la negativa de Stanley Kubrick, los miembros de The Beatles aún seguían entusiasmados con el proyecto. De hecho, realizaron el reparto de los personajes. George Harrison interpretaría a Gandalf, Paul McCartney y Ringo Starr interpretarían a Frodo y a Sam respectivamente, y John Lennon interpretaría al desafortunado Gollum. Evidentemente, los chicos de Liverpool estaban convencidos de seguir adelante, hasta el punto de contactar al autor y dueño absoluto de la novela, el señor John Ronald Tolkien. John Ronald Reuel Tolkien no solo era distinguido por ser el autor de novelas clásicas de fantasía heroica como El Hobbit o El Señor de los Anillos, también era conocido por ser muy receloso con sus obras. Tolkien aún tenía los derechos de todos sus trabajos y jamás permitiría que cualquiera llevara su obra maestra al cine. De hecho, Tolkien siempre rechazó la idea de que Walt Disney hiciera alguna adaptación de sus novelas para el cine, ya que Tolkien no era para nada amante del trabajo de Disney. Incluso, antes de morir, llegó a dar instrucciones estrictas a su familia para que jamás permitieran que Walt Disney pusiera una mano encima en alguna de sus obras. Ante este escenario, The Beatles contacta a Tolkien y le proponen el proyecto, pero la reacción de Tolkien fue un rotundo no, que cercenó definitivamente toda esperanza de la banda para llevar a cabo la filmación de la película. El rechazo de Tolkien y su antipatía hacia The Beatles fue alimentada por una banda desconocida que practicaba muy cerca de su casa en Oxford. De hecho, en una carta de 1964 que escribió Tolkien a su amigo Christopher Brotherton, comenta sobre dicho grupo de jóvenes que evidentemente apuntaban a convertirse en un grupo Beatle, y que cada vez que practicaban, el ruido era indescriptible, incluso hasta altas horas de la madrugada.
Ante esta negativa por parte de Tolkien, The Beatles decide concentrarse en otro proyecto cinematográfico, el Magical Mystery Tour, que resultó ser un fracaso, y posteriormente lanzan su última película, Yellow Submarine, en la cual el grupo no estaba muy entusiasmado en participar debido a su anterior fracaso y por tratarse de una película animada, pero que finalmente fue un éxito y se consideró en ese momento un trabajo vanguardista en el mundo de la animación. Irónicamente, los Beatles vieron poco tiempo después cómo Tolkien cedía los derechos de su obra maestra a la productora United Artists para realizar una película que sería dirigida por John Boorman, futuro director de Excalibur. El guión de esta película estuvo caracterizado por muchos cambios con respecto a la historia original de la novela, incluyendo una escena de sexo entre Frodo y Galadriel. No obstante, Tolkien jamás pudo enterarse de estos cambios, y la película nunca llegó a filmarse debido al presupuesto demasiado elevado para dicho proyecto. No fue hasta 1978, cuando transcurridos pocos años de la muerte de Tolkien y de la separación de The Beatles, el director Ralph Bakshi logra por primera vez la adaptación del Señor de los Anillos en la gran pantalla, pero esta vez con dibujos animados. Lastimosamente, Bakshi solo logra realizar la adaptación del primer libro y parte del segundo por falta de apoyo y presupuesto, quedando la continuación de la película inconclusa. Sin embargo, debido a la alta fidelidad de la historia original de la novela, Bakshi logra una gran admiración por los amantes de Tolkien y la futura inspiración de Peter Jackson para representar a la Tierra Media en su aclamada trilogía del siglo XXI conocida y disfrutada por todos. Finalmente, el mismo Peter Jackson ha logrado confirmar toda esta historia relacionada con The Beatles y El Señor de los Anillos mediante conversaciones con el mismísimo Paul McCartney, el cual le reafirma todo lo ocurrido y le confiesa que para él fue mucho mejor que ellos no hayan logrado filmar la película, ya que de lo contrario, él no hubiese podido disfrutar de su trilogía, la cual considera genial. A lo que Peter Jackson le responde que lo que en realidad él más lamenta son las canciones fantásticas que habrían salido de ese trabajo. Al fin y al cabo, ustedes eran The Beatles, y eso nos los perdimos. Y esta fue la historia de un ambicioso proyecto que no fue absolutamente a ninguna parte, pero que a más de uno nos deja con la gran curiosidad de lo que pudo haber sido. ¿Te imaginas lo que pudo haber sido una adaptación psicodélica del Señor de los Anillos? Hasta la próxima y no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melómano.